Muy bien, muy bien. Vamos en este momento, hermanos, a abrir la palabra de Dios para estudiar juntos la siguiente parte del capítulo que para los adventistas del séptimo día tiene un significado especial en este tiempo, que es Apocalipsis capítulo 14. ¿Y por qué Apocalipsis 14 tiene un significado especial? Porque ustedes saben que Apocalipsis es un libro profético que justamente habla de las profecías para el tiempo del fin. Las profecías para el tiempo del fin. Y en ese marco profético, en el corazón de ese libro, aparece el capítulo 14. El capítulo 14, que nos habla justamente del destino del pueblo de Dios. Este es un mundo en conflicto, hermanos. Es un mundo difícil. Es un mundo donde tristemente todos los días escuchamos malas noticias. Usted prende cualquier medio de comunicación y le aseguro que va a escuchar noticias tristes, de cosas tristes que suceden aquí cerca y allá lejos. Porque en este mundo globalizado, las noticias llegan en segundos, ¿no es cierto? Usted cada vez que prende le aparece una noticia por algún lado. O sea, terremoto en California, así apareció, ¿no? Apareció. Ya no nos sorprende, ¿no? Dice, terremoto más, pues, ¿no? Uno más. Bueno, mientras no nos toca cerca, como que ya terremoto, ¿no? Asesinato de 2 niños en escuela ya en Estados Unidos. ¿Cuánto uno más? Un tiroteo más en una escuela. ¿Cuántos tiroteos? Ya estamos acostumbrados a los. Ya nos hemos ido acostumbrando a la violencia. ¿Se han dado cuenta? Sí, nos hemos ido acostumbrando cada vez a niveles más altos de violencia. Ya no nos impacta. Es como que es parte de la vida, ¿no? Vivimos en un mundo violento, convulsionado. Y sin embargo, hermanos, la palabra de Dios nos asegura que este mundo que esté en las manos de Dios, que la historia de este mundo que esté en las manos de Dios, camina de manera segura rumbo a un final feliz, a un final seguro. Dios está al control de la historia de este mundo y Apocalipsis 14 nos recuerda eso. Y hoy vamos a estudiar el tema Ángeles en la Tierra, que tiene que ver justamente con la parte central de Apocalipsis 14. Así que vamos a ir al capítulo 14 y vamos a leer los versículos 6 al 12. El estudio de hoy va a estar centrado en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. Muy bien. La primera parte de Apocalipsis, capítulo 14, los primeros versículos nos recuerdan que el pueblo de Dios un día compartirá el triunfo final del Cordero en el monte Sión, en la patria celestial. Ese es nuestro destino. Hacia allá vamos. No hay nada ni nadie que impida que un día el pueblo de Dios llegue a donde tiene que llegar. Un día el pueblo de Dios estará con Jesucristo en el reino de los cielos. Así comienza Apocalipsis 14. Pero antes de llegar al reino de los cielos, hay un mensaje especial que el pueblo de Dios debe entender y que se encuentra justamente en los capítulos, el capítulo 14, versos 6 al 12, y vamos a leer juntos. Por favor, abran sus Biblias allí y acompáñenme en la lectura. Dice la palabra de Dios: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.
aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y aquí vemos claramente, queridos hermanos, que este texto se refiere a 3 ángeles y a 3 mensajes que estos ángeles deben y necesitan comunicar. La palabra ángel, un detalle importante, es una de las palabras más importantes del Apocalipsis. Interesante eso. La palabra ángel, el griego ángelos, aparece por lo menos 67 veces en el Apocalipsis. No es poca cosa. Aparece 67 veces. Y es una de las palabras que más se repite junto a la palabra cordero y al número 7. Por lo tanto, cuando hablamos de los ángeles en Apocalipsis, estamos hablando de personajes que son claves en el desenlace del gran conflicto entre las fuerzas del bien lideradas por Jesucristo y las fuerzas del mal lideradas por Satanás, la serpiente antigua, el dragón, que son símbolos que la Biblia usa para referirse a este ser maligno que se opone a Dios y que lucha por llevarnos a la perdición. Mientras Dios procura salvar, hay un enemigo que procura perder. Y en el medio de ese conflicto estamos los seres humanos tomando cada día decisiones que nos acercan hacia la salvación o que nos llevan por el camino de la perdición. No hay más, solo hay 2 opciones, solo hay 2 bandos en este conflicto que está entrando en sus escenas finales. Y en medio de ese conflicto, los ángeles juegan un rol importante. La palabra ángel en este contexto de Apocalipsis capítulo 14 se refiere directamente al pueblo de Dios. Y esto es muy interesante, porque si usted con calma, ahora que regresa a su casa, lee el capítulo previo que es Apocalipsis 13, usted en el capítulo 13 va a encontrar los símbolos que Dios usa para referirse a las fuerzas del mal. ¿Sí? En Apocalipsis 13 Dios describe las fuerzas del mal en este conflicto. ¿Sí? Y en esa descripción lo que aparece son bestias. Son bestias. Las fuerzas del mal en Apocalipsis son descritos como bestias en Apocalipsis 13. Son bestias. En contraste con las fuerzas del mal de Apocalipsis 13, aparece el capítulo 14 con una descripción de los agentes de Dios, los instrumentos que Dios usará en medio de ese conflicto en el tiempo final. Y en medio de ese conflicto, esos personajes, esos agentes son descritos como ángeles. ¿A quién va a usar Dios como sus agentes en el tiempo final? A ángeles. Y los ángeles, hermanos, en el contexto del Apocalipsis se refieren, Apocalipsis 14, directamente al pueblo de Dios, a este pueblo que Dios ha llamado para ser sus instrumentos, sus mensajeros, porque la palabra ángelos significa mensajero. ¿Quién es un ángelos? Es un mensajero, alguien que recibe un mensaje de Dios para comunicarlo a los hombres. Es un ángelos, es un mensajero. Y en el corazón del pasaje de hoy, de Apocalipsis 14, se describe a 3 ángeles que describen la obra de los mensajeros de Dios en el tiempo del fin. Por lo tanto, la palabra ángel define la identidad y la misión del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Esto es crucial que lo entendamos, hermanos, porque es la manera como Dios te ve. Yo no sé cómo tú te ves. A veces no tenemos la mejor imagen de nosotros mismos. A veces nos sentimos que generalmente tenemos una imagen distorsionada de nosotros mismos. En este mundo de pecado así es. Muchos tienen baja autoestima. Se ven como pequeños, como débiles, como insuficientes, como incapaces. Luchan con una autoestima baja porque sienten que no pueden. ¿Sí? Se sienten débiles. Hay muchos que se ven así, como pequeños, como débiles, como impotentes. Y están los otros, ¿no? Los que siempre se estiman más de lo debido, ¿no? Se creen mejor que los demás, miran al resto encima del hombro, critican a los otros. Ellos se sienten mejores, ellos son mejores.
¿No es cierto? Sí, en este mundo de pecado es así. Tenemos una mirada muchas veces distorsionada en nosotros mismos. Pero entonces Dios a través de este texto nos está diciendo cómo nos ve Dios. Y Dios te ve y te dice, ¿sabes qué? Yo te veo como un ángel. Qué lindo, ¿no? ¿Cómo te mira Dios? Como un ángel. ¿Quién eres tú para Dios? Tú eres un ángel. Él te ve como un ángel. Tu identidad, ¿quién eres tú para Dios? Tú eres un ángel. Pero pastor, usted no me conoce. Yo no te conozco. Posiblemente. Recién estoy conociendo la iglesia. Pero Dios te conoce. Y Dios que sí te conoce, Él te ve. Y te dice, sí, con todas tus luchas, con todas tus debilidades, con todos tus defectos, en mis manos tú puedes ser un poderoso ángel. Ángel, un mensajero divino, un enviado del cielo. Ese eres tú para mí. Eres un precioso, precioso ángel. La palabra ángel define quiénes somos, define nuestra identidad. Y cuando tenemos que hacer una definición de quiénes son los ángeles, podríamos leer muchos textos de la Biblia, pero hay dos textos que nos sirven de ejemplo. Apocalipsis 7:11 y Hebreos 1:7 y 14. ¿Sí? Vamos a leer rápidamente. Me interesa que leamos esos textos así rápidamente. Apocalipsis 7:11 nos habla de los ángeles. ¿Dónde viven los ángeles, hermanos? ¿Dónde moran los ángeles? Eso es importante que seamos, porque si Dios escogió este término para definir y describir a su pueblo, Él quiere decirnos cosas. Tenemos que entender, hay cosas que Dios quiere decirnos con esto. ¿Por qué Dios escogió a nosotros decirnos, ustedes son mis ángeles? En el tiempo del fin yo los escogí para que ustedes sean mis ángeles. Apocalipsis 7:11 nos dice, ¿dónde moran los ángeles? Dice así la palabra de Dios. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Miren que todos los ángeles estaban, ¿dónde? De pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Los ángeles moran en la presencia de Dios, hermanos. Eso es lo que dice la Biblia. Los ángeles moran, viven en la presencia de Dios. Y cuando Él dice que tú y yo quiere que seamos ángeles, lo que está diciendo es que Él también desea que tú aprendas a vivir en la presencia de Dios. Es nuestro privilegio, es el más grande privilegio que tiene un ser humano, aprender a vivir en la presencia de Dios aquí y ahora. Aquí en la tierra podemos vivir en la presencia de Dios. Amén. Pregúntenle a Enoc, hermanos, pregúntenle a Enoc. Enoc es un ejemplo de aquellos que aprendieron a vivir en la presencia de Dios. Vivía tan cerca de Dios, se comunicaba tan a menudo con Dios, escuchaba tan seguido a Dios, caminaba tan cerca de Dios, estaba tan cerca de Dios que aunque caminaba en esta tierra, estaba cada vez más cerca al cielo. Y un día se acercó tanto al cielo que Dios le dijo, ya no regresas a la tierra, te quedas aquí conmigo en el cielo, porque tú estás más cerca mío que de ellos. Oh, hermanos queridos, tenemos que aprender de Enoc, tenemos que aprender a caminar con Dios. Él caminó 300 años con Dios. Así que si tú tienes no sé cuántos años tienes en la iglesia, sí, pastor, no, yo soy 4ª generación de adventista. Ah, qué bueno, qué bueno. 30 años de adventista, qué bueno. Pero quiero decirte que todavía hay una gran y larga jornada por delante. Dios quiere que camines más con Él, más cerca de Él, más cerca de Él, más cerca del cielo. Porque los ángeles viven en la presencia de Dios. Primer concepto clave. Los ángeles aprenden a vivir en la presencia de Dios a través de el estudio de la Biblia y de la oración constante. Nosotros podemos aprender a vivir en la presencia de Dios, hermanos. Tenemos que aprender a vivir en la presencia de Dios. Pero Hebreos 1, 7 y 14, vamos rápidamente a Hebreos 1, 7 y 14. Hebreos 1, 7 y 14 nos habla de otra faceta de la obra de los ángeles. Dice la palabra de Dios, Hebreos 1, 7 y 14,
ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Y el versículo 14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ah, interesante. Ellos viven en la presencia de Dios, pero ¿dónde trabajan? ¿Dónde cumplen su tarea? Ah, con los hombres, en medio de los hombres. Esto es lo maravilloso. Viven en la presencia de Dios, pero no se quedan en la presencia de Dios. Ellos vienen a ministrar, a trabajar en favor de los hombres. Su misión es salvar, ayudar a todos aquellos que procuran acercarse a Dios. Su misión es trabajar en medio de los hombres, ayudar a los hombres, tocar la vida de los hombres con la presencia de Dios. Viven en la presencia de Dios, pero ministran en medio de los hombres. Están adorando en el plano de Dios, pero están ayudando a las personas. Esa es la doble vida, es esa doble vida positiva que Dios espera que tú y yo vivamos. Sí, momentos de encuentro a solas con Dios. Alabado sea Dios por tus momentos a solas con Dios. Alabado sea Dios por estos momentos que tenemos aquí en la casa del Señor. Nos reunimos para encontrarnos con Dios, para acercarnos a Dios. Esa es una parte, una faceta de tu vida. Te acercas a Dios, alabado sea Dios. Él quiere que cada vez estés más cerca de Él. Pero eso es solo la mitad de la vida. Eso es solo una parte de la vida. El estar cerca de Dios es una preparación para la otra mitad de tu vida. Y la otra mitad de tu vida es tocar la vida de otros seres humanos con la presencia y el poder de Dios. Es la otra mitad de nuestra vida. La vida completa, por tanto, es un ida y vuelta. Yo voy a Dios y voy delante de los hombres. Recibo de Dios, entrego a los hombres. Recibo de Dios, entrego a los hombres. Y mientras más recibo de Dios, más entrego a los hombres. Y mientras más entregas a los hombres, más recibes de Dios. Más recibes de Dios. Tu capacidad de recibir crece a medida que entregas más. ¿Quieres recibir más de Dios? ¿Quieres recibir más de Dios? Bueno, entrega más. Porque mientras más entregues, más recibirás. Por eso Jesús dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Todo comienza con dar, hermanos. Por eso es tan importante que tengamos esto claro, hermanos. Estos días conocí la historia de Elizabeth Frey. No la conocí hasta ahora, no sé si ustedes escucharon una vez la historia de Elizabeth Frey. Ella nació en Inglaterra, mediados del siglo XVIII, en una familia con recursos. A los 16 años escuchó un sermón que tocó profundamente su vida acerca de este mensaje, de esta doble vida, en la presencia de Dios, recibiendo de Dios y sirviendo delante de los hombres. Y fue tocada profundamente a los 16 años. Así que ese día ella decidió comenzar a practicarlo. Así que regresó a su casa y comenzó a juntar comida y ropa para hacer llegar a gente necesitada en su vecindario. Y así comenzó, ¿sí? Repartiendo comida y ropa a gente que necesitaba en su vecindario. Y así fue creciendo, porque mientras tú vas dando, más reciben y Dios te va usando más. 15 años después, hermanos, de un paso importante en este ministerio, se atrevió a visitar la cárcel de la ciudad. Y lo que vio la tocó profundamente, le impactó porque en esa cárcel había muchas mujeres, y las mujeres estaban con sus niños. Estamos hablando de mediados del siglo XVIII. Las condiciones de vida eran miserables. Casi no comían, dormían hacinadas en unas celdas estrechas y sucias. Y su corazón se partió con lo que vio. Y a partir de ese día, decidió vivir para cambiar la historia de estas mujeres, las mujeres de la cárcel. Y comenzó a reunir alimentos, y comenzó a reunir ropa, y comenzó a hacer gestiones para cambiar eso, Pasaba noches enteras, cuenta la historia, noches enteras en la cárcel, curando niños, repartiendo
comida, consolando a mujeres desesperadas. Llegó a ser conocida como el ángel de la cárcel. Así la conocían. El ángel de la cárcel. Elizabeth Frey. Fue la fundadora de la primera sociedad de mujeres en Inglaterra que tuvo el propósito de reformar el sistema carcelario. Por una sociedad, para luchar por una reforma carcelaria. Elizabeth Frey, hermanos, fue un ángel de Dios que Dios usó para tocar la vida de cientos y miles de personas tremendamente golpeadas por la vida, en profunda necesidad, pero que fueron alcanzadas por esta mujer que vivía en la presencia de Dios, pero no se quedaba allí. Luego salía a entregar lo que Dios le daba delante de los hombres, a tocar vidas en necesidad. Oh, hermanos queridos, en este tiempo Dios nos llama para ser sus ángeles en medio de un mundo que clama, que necesita el amor de Dios. El mundo necesita una revelación del amor de Dios. Y ese amor, Dios quiere enviarlo a través de nosotros. ¿Quiénes somos? Ángeles que viven en la presencia de Dios y que vamos delante de los hombres para entregar el amor que recibimos del cielo. Pero Dios también nos encarga una tarea. No solo es importante lo que somos, Dios también nos encarga un mensaje que compartir en este tiempo, hermanos. Porque la ayuda es importante. El tocar la vida de otros es importante con el amor de Dios. Sí, el amor es el método que Dios ha escogido para tocar la vida de las personas. Jesús tocaba la vida de las personas con su amor. Sí, Él tocaba al enfermo, Él consolaba al sufriente, Él alentaba al quebrantado de corazón. Sí, Él siempre tenía un toque de amor, una palabra de amor para aquellas personas en necesidad. Pero Jesús no se quedaba allí. Junto con el toque de amor hay que entregar un mensaje. Hay un mensaje. Y la misión de los ángeles en el tiempo del fin es anunciar el evangelio, porque dice que es el evangelio eterno, pero ese evangelio eterno de manera específica en el contexto del tiempo del fin, en el marco del tiempo del fin. Y aquí viene un elemento que nos suena extraño, hermano, que nos genera complicaciones, nos genera malos entendidos, porque entonces al inicio del mensaje, 14:7 de Apocalipsis, porque vamos a Apocalipsis 14:7, porque ven ahí está aparece el primer ángel, y miren ustedes cómo comienza el mensaje, el anuncio, que justamente es el mensaje para el tiempo del fin. Es decir, Dios, que sabía de antemano cuáles serían las condiciones de este mundo en esta época, en el tiempo del fin, Dios lo sabía. Para esta época reservó este mensaje. Este mensaje es específicamente para esta época. Vamos a descubrir este concepto de verdad presente, que es un concepto interesante. ¿Sí? Es un mensaje para una época especial. Este es el mensaje para esta época. Dios lo escogió así. Y el mensaje comienza con el versículo 7, dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque, ¿por qué? Porque ha llegado la hora del juicio. Y cuando tú escuchas la palabra juicio, ¿qué emoción te surge o te provoca? ¿A cuánto les provoca alegría escuchar la palabra juicio? Bueno, qué abogado, no puede ser. Muy bien. Bueno, aquí hay un par de personas, perfecto. Pero en general no es la reacción que todos tenemos. Tú escuchas juicio y eso evoca escena de conflicto. ¿No es cierto? Tú te imaginas el juicio, ¿no? Hay un conflicto que tiene que ser resuelto por el juicio. Y en general no nos gustan los conflictos. Y entonces leemos aquí que el mensaje para el tiempo del fin es comunicarle al mundo que ha llegado la hora del juicio. Y entonces tú piensas, ¿cómo eso es una buena noticia? ¿Quién va a ir feliz a decirle a otro, ¿sabes qué? Ha llegado la hora del juicio. Hay un juicio. Y decir, esa es la buena nueva para el tiempo del fin. Es una buena noticia. Pero entonces, hermanos, tenemos que entender
el sentido y la importancia que tiene esto en el plan de Dios, el juicio. ¿Por qué el juicio es importante y por qué el juicio es una buena noticia? ¿Sí? El juicio divino es el medio escogido por Dios para eliminar el pecado y restaurar el orden moral en el universo de manera definitiva. El juicio divino tiene el propósito de eliminar la causa de todos nuestros sufrimientos. ¿Por qué sufrimos, hermanos? ¿Por qué los hogares se dividen? ¿Por qué hay divorcios? ¿Por qué hay maltratos? ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué hay concentración de riqueza y desigualdad? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta ambición? ¿Por qué hay tanta discriminación? ¿Por qué? Bueno, bíblicamente la causa es el pecado. El pecado. El pecado es el que nos distancia de Dios. Nos pone en oposición a Dios. Y entonces Dios pone en marcha un juicio con el propósito de eliminar aquello que te separa de Dios, que es el pecado. Nuestros pecados internos y los pecados externos. Nuestro problema principal es el pecado, hermanos, y tenemos que entenderlo. Es fundamental que en este tiempo lo entendamos. ¿Saben por qué es importante esto? Porque hoy en la sociedad en que vivimos, el concepto de pecado está siendo anulado. En general, hoy la gente ya está dejando de creer que el pecado existe. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Hoy el concepto de pecado está siendo reemplazado. Y hay películas que nos hablan de esto. Y Hollywood es experto en darnos conceptos y generar nueva cultura. Y el concepto es que no, que tú no eres culpable de nada. Tú eres una víctima de tus circunstancias. Lo que pasó contigo es que tú fuiste maltratado, que tuviste traumas, que sufriste mucho de pequeño y que todo eso ha hecho que tú seas como eres. ¿Sí? Lo que tú tienes es fracturas emocionales. Eso es lo que tienes tú. Tienes fracturas emocionales. ¿Sí? Pero eso no es pecado. Esa no es tu culpa. Tú no eres responsable de eso. No eres responsable de eso. Es más, en realidad los culpables de eso son los que te maltrataron, son los que te oprimieron. Ellos tienen la culpa. Y tú lo que tienes que hacer es liberarte. Tienes que romper el molde y ser una persona libre, ¿no es cierto? Sin ningún límite moral, que pueda expresarse con libertad, sin ningún tipo de opresión. Oh, mis queridos hermanos, la Biblia nos dice que el mayor problema de los seres humanos es el pecado. Y cuando hablamos de pecado estamos hablando de una condición moral en la cual nace todo ser humano en esta tierra. Isaías 51:5 dice que en pecado me concibió mi madre, dice el salmista. A partir del pecado de Adán, nosotros nacemos en pecado, hermanos. Y es fundamental que lo entendamos. Nacemos en pecado. Nacemos separados de Dios, con tendencias hacia el mal. Y es fundamental que comprendamos eso porque usualmente nosotros pasamos la vida echándole la culpa a otros de nuestros problemas. Pensamos, si mi esposo fuera distinto, si la sociedad fuera distinta, si los políticos fueran distintos, así no, si todo, el problema es allá afuera, es el sistema. En cambio Dios te mira y te dice, no, es verdad todo eso que tú dices, hay un problema allá afuera, pero el problema más grave que tú y yo tenemos está en tu corazón, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Tú y yo tenemos un corazón pecaminoso que me hace creer que estoy bien cuando estoy mal. ¿Qué le hace creer a un hombre que tiene una esposa, que tiene a sus hijos, que irse con otra mujer, eso lo va a hacer feliz? ¿Qué lo hace creer? ¿Qué lo hace creer eso? ¿Dónde está la inteligencia de esa decisión? ¿Qué le hace creer a un hombre
que tomar alcohol, que ahogar sus penas en la bebida, eso le va a traer felicidad, eso le va a traer tranquilidad, eso va a ahogar sus penas. ¿Qué le hace creer un hombre a eso? ¿Por qué se gastan tantos millones de dólares en eso? ¿La gente no sabe que tomar es malo? ¿La gente no sabe que el tomar causa accidentes? Se sabe, ¿no es cierto? Claro que se sabe. ¿Quién no lo sabe? ¿Y por qué la gente lo sigue haciendo? ¿Sabes por qué? Porque ellos, como yo y como tú, tienen un corazón engañoso. Y su corazón engañoso les hace creer que no importa, que es una cosa pequeña, que no hay problema, que tú lo puedes manejar, que puedes salir cuando tú quieras. El pecado es así. Y hermanos queridos, estamos atrapados en medio de un corazón engañoso que nos lleva continuamente a decidir mal. Decisiones que nos alejan de Dios. Por eso Dios pone en marcha una obra de juicio que tiene el propósito de eliminar el pecado en primer lugar en nuestra propia vida. Para eso vino Jesús y murió en la cruz del Calvario. El que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado. Él se hizo pecado. Para que nosotros, que éramos pecadores, llegásemos a ser justos gracias a la justicia de Jesús. Oh, hermanos queridos, la buena nueva del juicio es que Dios puede darte la victoria sobre todos tus pecados. Y yo no sé si a usted lo emociona, pero debería emocionarte. Porque a medida que tú vayas venciendo los pecados en tu propia vida, podrás experimentar más de la presencia y el poder de Dios. Podrás palpar en carne propia lo que significa vivir bajo la bendición de Dios. Podrás ver la gloria de Dios en tu vida. Podrás ver lo sobrenatural actuando constantemente en tu favor. Verás a Dios como lo vio Enoc, como lo vio Abraham, como lo vio José, como lo vio Daniel. ¿Por qué ellos lo vieron de esa manera? Porque ellos decidieron no echarle la culpa a otros. Ellos entendieron que su principal problema estaba en su corazón, que ellos necesitaban ser perdonados, transformados por la gracia y el poder transformador de Cristo Jesús. Ese es el Evangelio, hermanos. El Evangelio de Jesús es un Evangelio que nos limpia, nos restaura, nos transforma. No nos salva en nuestros pecados, nos salva del pecado y nos da una vida nueva en Jesús. Eso es vida nueva. Esa es la bendición de vivir con Dios. Con Jesús podemos llegar a ser más que vencedores. No hay poder terrenal, no hay mal hábito, no hay adicción que no pueda ser quebrada mediante el poder de la sangre de Cristo Jesús. Y en la obra de juicio, hermano, lo que Dios quiere es eso, es que tú te acerques a Él para que puedas experimentar todo el poder transformador del perdón y de la gracia del cielo. Él quiere limpiarte por completo. Él quiere prepararte para que muy pronto puedas vivir con Jesús en el reino de los cielos. Pero para vivir con Jesús en el reino de los cielos, tienes que aprender a vencer con Jesús en esta tierra. Por lo tanto, el juicio, hermanos, es una buena noticia y es una verdad presente. Es la verdad para este tiempo. Es la verdad que nos prepara para encontrarnos con Jesús, quien muy pronto vendrá por segunda vez. Ahora, el juicio divino, hermanos, tiene dos componentes esenciales que es fundamental que lo entendamos. ¿Sí? En Apocalipsis, la palabra juicio se traduce con dos términos griegos. La primera palabra es crisis, y esa es la palabra que aparece en Apocalipsis 14:7. La hora del juicio es la hora de crisis, es la que ha llegado. ¿Sí? Y esa fase de juicio es una fase de investigación que justamente tiene el propósito de darnos tiempo y oportunidad para que realmente podamos experimentar la salvación que Jesús nos ofrece. Es un tiempo de oportunidad. Jesús ya murió por ti.
El Espíritu Santo está disponible para ti. Está disponible. Él está en esta tierra. Está listo para transformar tu vida. Si tú lo buscas y te pones en comunión con Él, Él puede transformarte. Pero pastor, yo soy depresivo. Tú puedes, por la gracia de Dios, vencer el espíritu depresivo. Pero pastor, yo soy impulsivo. Por la gracia de Dios, tú puedes dejar de ser impulsivo. Pregúntale a Juan, a su hermano Santiago, los hijos del trueno. Ellos, Juan, el hijo del trueno, llegó a ser el discípulo del amor. Fue transformado por la gracia de Jesús. Y Dios quiere hacer esas obras de transformación en nuestras vidas, hermanos. Quiere transformarnos por completo. La iglesia es ese lugar donde Dios quiere transformarnos. Y el tiempo de gracia, este tiempo de investigación, es un tiempo de oportunidad. Pero hermanos, lo que la Biblia dice es que un día el tiempo de oportunidad terminará y el juicio llegará a una segunda fase. Crima, es el momento de la sentencia. Es el momento cuando Jesús vendrá por segunda vez y le dará a cada uno conforme a sus obras. Un día el tiempo de oportunidad terminará. Por eso es tan importante que nosotros comuniquemos esto a otras personas. Porque no nos daremos cuenta el día que el tiempo de gracia termine. Un día el tiempo de oportunidad terminará. Un día se cumplirá lo que dice Apocalipsis 22:11. El que es justo, siga siendo justo. Y el que es injusto, siga siendo injusto. Un día muy pronto eso sucederá, hermanos. Un día ya no habrá más oportunidad. Por eso es fundamental que nosotros entendamos esto, de que tenemos que aprovechar la oportunidad que Dios nos da. Algunos dicen, ¿por qué Jesús demora tanto? ¿Por qué Jesús demora tanto? ¿Por qué Jesús demora tanto? ¿Sabes por qué Jesús demora tanto? Jesús demora tanto porque quiere que te salves. Porque si viniera hoy, probablemente, no estarías preparado. Dios quiere que estés preparado para encontrarte con Él. Vivimos el tiempo todavía de oportunidad, pero este tiempo muy pronto terminará. Y el tiempo de la gracia dará lugar al tiempo del juicio. Por eso aceptemos hoy su gracia para no tener que enfrentar su justicia. Si hoy no aceptamos su gracia, un día tendremos que enfrentar su justicia. Por eso es fundamental y urgente que invitemos a otros hermanos a aceptar la gracia de Dios. ¿Y saben que la Navidad es un buen momento para hacerlo? La Navidad prepara el espíritu de la gente para eso. Y estos días, hermanos, mientras oraba sobre este tema, Dios compartió conmigo un mensaje y compartió conmigo un desafío para mí, que hoy quiero compartirlo con ustedes. ¿Sí? Un desafío. ¿Y cuál es el desafío? Miren ustedes. Leyendo el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 9, me encontré con este pensamiento inspirado. Dice así: los que han conocido la verdad durante mucho tiempo necesitan buscar al Señor intensamente para que sus corazones se llenen con la determinación de trabajar por sus vecinos. Interesante, ¿eh? ¿Conoces al Señor? Hay que trabajar por los vecinos, dice. Hermanos y hermanas, visitad a quienes viven a vuestro alrededor y tratad de encontrar acceso a sus corazones mediante la simpatía y la bondad. Trabajad en forma que elimine el prejuicio en lugar de crearlo. Recordad que los que conocen la verdad para este tiempo y que sin embargo confinan sus esfuerzos a su propia iglesia y rehúsan trabajar por sus vecinos no convertidos, serán llamados a rendir cuentas por el incumplimiento de su deber. Tremendo, hermanos. Somos ángeles. Y Dios un día nos va a pedir cuenta de eso. Eres ángel. El día que te entregaste a mí, te convertiste en ángel. Pero, Señor, eras ángel. Yo te puse en la tierra para eso. Pero, Señor, eras ángel. Yo te puse en la tierra para eso. Pero tenía tantas cosas que hacer. Ninguna cosa es más importante
que ser lo que Dios diseñó que seas, un ángel. Ángel. Pero soy ingeniero. No, eres un ángel vestido de ingeniero. Y yo soy policía. Bueno, tú eres un policía, eres un ángel vestido de policía. Tú eres pastor. Bueno, eres un ángel vestido de pastor. Yo no sé quién eres tú, pero lo que tienes, Dios te lo dio para que seas ángel. Prestad a vuestros vecinos algunos de nuestros libros pequeños. Y ahora viene la estrategia específica. En esos tiempos conseguir libros era difícil. ¿Ah? Tener un libro era un tesoro. Hoy podemos regalar libros. Pero dice, prestad a vuestros vecinos algunos de nuestros libros pequeños. Dice, y te dice, ¿qué libro? A mí me impactó eso. Dice, mira, mostrarles palabras de vida del gran maestro. Interesante. Dice, muéstrales palabras de vida del gran maestro. Si es posible, buscad la oportunidad de enseñarles la verdad. Debéis sembrar las semillas de la verdad junto a todas las aguas, porque no sabéis cuál prosperará. Tú dices, sí, pero el vecino de mi lado dice, ni me saludes, mala gente. Nadie lo quiere. Mira, sí, humanamente parece que jamás va a responder, pero Dios te dice, mira, cuídate, no lo juzgues, no lo descartes. Dale, él también merece una oportunidad. No hay nada imposible para Dios. Dios también lo puede alcanzar. ¿Sí? Si Dios salvó a Nabucodonosor, ¿por qué no lo puede salvar a él? Claro que sí. Así que, hermanos, tocados por ese mensaje, por este llamado que yo sentí como llamado para Dios, hablamos con mi esposa y dijimos, ok. No hablamos bien el español, el inglés, perdón. No conocemos a los vecinos, en realidad solo lo hemos visto entrar, hola, hola, hi, hi, todo lo conocemos. Pero hay una instrucción. Y la pregunta es, ¿será que nos atrevemos a practicarla? Esa es la pregunta aquí, pues, ¿no es cierto? Y hermano, porque de paso la vida de fe se trata de eso. La vida de fe se trata de hacer lo que Dios te pida. Te guste o no te guste. Te parezca o no te parezca. Lo entiendas o no lo entiendas. Dios habla, tú obedeces. Esa es la vida de fe. El día que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, deja tu familia, todo lo que tienes, se acabó. Tu vida se reduce a una maleta. Carga ese camello y te vas. Yo les aseguro que Abraham no entendió nada. No entendía nada. No comprendía nada. Pero ¿saben qué? Él, por la fe, decidió hacer lo que Dios le pidió. Eso es fe. Un día, Dios le dijo a Pedro, echa la red a la derecha. Pero Señor, hemos pescado otra noche. Echa la red. Y Pedro echó la red. Y Dios hizo el milagro. Los milagros suceden, hermanos, cuando te atreves a hacer lo que Dios te pide. ¿Sí? Así que, vengo a desafiarlos esta mañana, hermanos. Aquí está el regalito navideño. Christmas begins with Christ. ¿Sí? Christ Object Lessons. Palabras de vida del gran maestro. En inglés. ¿Sí? Ese es el libro. El consejo. Bueno, en nuestro caso pensamos que podría ser algo más, no solo el librito, ¿no? Un vinito puede ser. ¿Sí? Un vinito adventista. ¿Sí? Y bueno, hemos comenzado a armar la bolsita. Y por la gracia de Dios, hermanos, queremos aceptar el desafío de la orden. Dios habló, queremos hacerlo. ¿Qué va a pasar? No tengo idea. Esa no es mi parte. Lo que pase después de entregar, ese es problema de Dios. Él verá qué hace. ¿Sí? Ojalá que un día en el cielo podamos decir, ¿así? No sé cuándo, no sé cómo. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Así que por la fe, hermanos, quizás fue porque después que separé un paquete de libros, dije que quizás traje muy poco. Pero a mi hermana Carmen yo le voy a hacer llegar un paquete de libros. Ahora, para que los que quieran, hermanos, porque usted es voluntario, si usted quiere, dice que yo quiero, yo voy a tomar la orden y lo voy a hacer. Punto. Nada más, lo voy a hacer. Voy a preparar un paquetito navideño y voy a ir y se lo voy a entregar a mi vecino. Que Dios haga lo que quiera. Mi parte es mi parte. Yo soy ángel y el ángel comienza con sus vecinos, dice el mensaje. ¿Sí? Lo primero, tus vecinos. Ok. Dios habló, vamos. ¿Sí? Así que, hermanos, voy a entregar los libros a la hermana Carmen al final. Usted, si usted quiere, dice, hermana, por favor, sepáreme mis libritos. Y ahí va a cancelar lo que tiene que cancelar, que es poca cosa, nada. $5.50, que es para Australia eso. Y
consigue su material, hermanos, y esta Navidad, por la gracia de Dios, usted se gradúa de ángel. Se gradúa de ángel. Oficialmente, usted dice, ok, soy ángel. Soy ángel. Soy ángel. El 2025, yo soy un ángel. ¿Sí? Donde Dios diga, como Él diga, Él pide, yo hago. ¿Qué va a hacer Él? No sé. Lo que sí sé es que Él dio una orden. Es todo lo que yo necesito saber. Los resultados, de los resultados se encarga Dios. De los resultados se encarga Dios. Así que yo quiero desafiarte esta tarde, querido hermano. Quiero desafiarte para que en el nombre del Señor, esta Navidad, te gradúes de ángel. Comiences a cumplir tu ministerio. Hagas la obra que Dios te encomendó y comiences a experimentar la mejor de las vidas. La mejor de las vidas. La mejor de las vidas. Esa vida que se mide con la vida de Dios. Ser un instrumento del cielo. Las manos de Dios en esta tierra. ¿Estamos dispuestos, hermanos? ¿Sí? ¿Cuántos quieren pedirle que Dios les ayude? Señor, ayúdame a ser un ángel. ¿Por las manos que quieren pedirle a Dios? Amén, hermanos. Vamos para el frente. En el nombre del Señor, que Dios haga de su iglesia de Weatherhill Park un centro de ángeles en misión permanente. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Después hacemos una oración ahí donde están, inclinemos los rostros y pedamos que el Señor nos capacite para hacer esta bendita obra. Amante Padre que estás en el cielo, alabamos tu nombre, Señor, por el privilegio de ser instrumentos tuyos en estos tiempos finales. Gracias porque el mensaje de Apocalipsis define nuestra identidad. Hemos entendido que somos ángeles, siervos tuyos, que podemos y debemos vivir en tu presencia, pero que debemos ministrar delante de los hombres. Oh Señor, danos tu Espíritu Santo para esta Navidad, Señor, empezar a cumplir fielmente esta obra. Oramos por todos nuestros vecinos. Tú los conoces. Tú vas delante nuestro. Trabaja en sus corazones. No sabemos qué tipo de tierra son, Señor. Tú has dicho que hay terreno que es piedra, has dicho terreno que es camino, hay terreno que es espinos, pero también has dicho que hay terreno que es buena tierra. Oh Señor, que estas semillas que echemos sean semillas que den frutos para la eternidad. Lo rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor.